Bienvenidos a la última agenda económica de esta semana en CNN Chile, la que comenzamos con el que sin duda es el tema económico del momento en el mundo. Estados Unidos está proponiendo la creación de un impuesto global corporativo. El anuncio ha sido respaldado por países europeos e instaló un debate sobre las ventajas y también las desventajas que esto generaría en países menos desarrollados como Chile. Desde hace años que Janet Yellen es la economista más influyente y disruptiva del mundo. Rompió un paradigma al ser la primera mujer tanto en encabezar la Reserva Federal como en ser elegida secretaria del Tesoro en Estados Unidos. Justamente desde esta posición dio su último golpe. Se trata de asegurarse de que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables, que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a la crisis, incluyendo aumentar la tasa impositiva mínima de Estados Unidos y renovar el compromiso internacional. La jefa del Tesoro de esa nación anunció que busca impulsar una reforma tributaria a nivel global de manera que las empresas y las corporaciones pasen de pagar 21 a 28% de impuesto dentro del país, así como establecer un impuesto mínimo del 21% sobre las ganancias en el extranjero. En otras palabras, es establecer un piso mínimo para que las empresas paguen como tributo en todo el planeta. Yellen hizo esta propuesta por una razón en particular. Estados Unidos necesita financiar su nuevo plan económico de $2 billones, por lo que aumentar la tasa impositiva en 7 puntos es su solución. Estos países más desarrollados, estos países más ricos podrían de esa forma atraer mayor inversión que hoy día se está viendo desviada probablemente hacia otras jurisdicciones que son tributariamente más convenientes. Hay que tener muy presente que esto es algo muy difícil de hacer. El poder ya impositivo está radicado país por país en las autoridades de cada uno de los países. La propuesta ha sido apoyada por distintos países miembros del G20 que ven en esta idea una alternativa de recaudación para enfrentar la crisis económica. Es más, fue el propio Fondo Monetario Internacional el que reconoció el apoyo a esta medida, aunque sin especificar la cifra de impuestos necesaria. Hemos estado a favor por mucho tiempo de un impuesto mínimo corporativo global. Es una enorme preocupación. Tenemos una gran cantidad de evasión de impuestos y eso reduce la base impositiva de donde pueden obtener ingresos los países y hacer el gasto necesario. El plan aumentaría en 1,6% el PIB de Estados Unidos al año 2024 y se proyecta que en 15 años recaude cerca de $2.500 millones. Uno de los pilares que sustenta la propuesta de Yellen es eliminar o al menos combatir la carrera por quién tiene menos impuestos. Además, haría perder terreno a aquellos países con jurisdicciones tributarias más flexibles o lo que habitualmente se conoce como un paraíso fiscal. De ahí la importancia a que el acuerdo sea global. Insto a nuestros socios a continuar con un fuerte esfuerzo fiscal y evitar retirar el apoyo demasiado pronto para promover una recuperación sólida y ayudar a evitar la aparición de desequilibrios globales. Pero más allá de los respaldos que ha tenido las grandes potencias, el plan de aumentar los tributos genera críticas respecto a los efectos que podría tener en países más pequeños, cuyo atractivo para la inversión extranjera es justamente eso, cobrar bajos impuestos. Estableciendo tasas más bajas de impuestos, estableciendo a veces ciertos periodos fiscales donde no se grava la inversión para que justamente las empresas del extranjero prefieran invertir. Es cierto que va a perjudicar a algunos países de baja tributación, pero también va a permitir que otros países, mucho menos desarrollados, eleven su tributación hasta esos niveles. ¿Cuál es la situación en Chile? El impuesto general a las empresas es de un 27%, 4 puntos más que el promedio OCDE, que es de 23,51%, y muy por encima del promedio mundial, que llega al 23,85%. Analizando esta propuesta de Estados Unidos, el economista y ex tesorero general de la República, Hernán Frigolet, señaló en Agenda Económica AM que Chile, siguiendo esta iniciativa, debería poner el foco hacia dónde moverse el sistema tributario. Es una muy buena noticia, no solamente esto que se está planteando una tasa mínima común en el grupo los G20, sino que hacia dónde se quiere mover Estados Unidos y quiere llegar a una tasa del 28% por un sistema completamente desintegrado, lo cual es una muy buena noticia para Chile en términos de ir avanzando hacia un sistema que es diría yo, el más usado dentro de la OCDE, que es un sistema para el sector corporativo completamente desintegrado. El debate va a verse bastante animado porque este movimiento de Estados Unidos da luces de hacia dónde debiera migrar Chile en términos de su sistema tributario.
En los últimos programas hemos insistido en la importancia de mejorar el sistema de pensiones, lo que solo puede hacerse si el mundo político, tanto gobierno como el Congreso, se ponen de acuerdo. Una de las razones de hacerlo urgente es que el mundo entero se está envejeciendo, ya que está cambiando fuertemente la composición demográfica. Queremos mostrarles los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que grafican este punto para Chile. Cada vez están naciendo menos personas. Esta es información que publicó el INE este viernes, donde vemos que si en 2018 la cantidad de personas que nacieron fueron 221.731, en 2019 fueron 11.000 menos, en total 210.367. Según el INE, esto es una tendencia que viene ocurriendo con una excepción, pero de manera constante hace ya 50 años. Algo también muy relevante. Fíjense en la edad de las mamás. Mamás entre 30 y 34 años, 56.181 de esos niños. Las mamás entre 20 y 24 años, 40.148. Es decir, casi un 50% más son las mamás con más edad, entre 30 y 34 años. Eso también demuestra que se está envejeciendo la población. Imagínense que gran parte de esas mamás entre 30 y 34 años son mamás por primera vez. Les queda mucho menos tiempo para tener más hijos frente a las mamás entre 20 y 24 años. Queremos graficar estos datos porque Chile se está envejeciendo, algo que está pasando en todo el mundo. Y por eso los cambios que hagamos al sistema de pensiones son urgentes y, más importante, hay que hacerlos de buena manera y sustentable en el tiempo. Por eso quisimos mostrarles estos números. Y partió una nueva negociación por el salario mínimo. La CUT apuesta por llegar a 500.000 pesos, a lo que el gobierno tiene que responder con una cifra concreta. Las conversaciones comienzan el lunes. ¿Te alcanza el sueldo para llegar a fin de mes bien? No, obviamente no. No, para nada. No, de ninguna manera. Para nada, y mucho menos en estos tiempos. Esas opiniones tan comunes en Chile se han multiplicado producto de la pandemia. El arriendo, los gastos comunes y el internet son solo algunas de las cosas que hay que cubrir, y quienes dependen del sueldo mínimo tienen un presente mucho más complicado. Pero, ¿qué pensaría si ese mínimo fueran 500.000 pesos? Sería como lo ideal, yo creo, para todo trabajador, sobre todo aquí en Santiago. Sería bueno, pero que se apruebe es difícil. Debería ser un poco más, pero... sí. Las negociaciones por el salario mínimo empezaron y la Central Unitaria de Trabajadores movió las piezas realizando la primera jugada. Un sueldo mínimo de 500.000 pesos líquidos, renta básica universal y congelamiento de precios en bienes esenciales. Esa trilogía es clave para hoy día poder enfrentar el debate de salario mínimo y la garantía de que las familias cuenten con ingresos y salarios que les den la tranquilidad de no tener que exponerse a riesgos o a eventuales contagios. En palabras simples, la CUT propone que con este ingreso mínimo las personas sobrepasen la línea de la pobreza, considerando para los cálculos un hogar de 4 integrantes. Y aunque un aumento de sueldo suena atractivo para cualquiera, economistas recomiendan hacerlo de a poco. El salario mínimo debe seguir subiendo, tiene que seguir aumentando, pero debe ser hecho de manera gradual, porque de otra forma va a dificultar la recuperación del empleo y va a dificultar la contratación de nuevos empleados. Actualmente el salario mínimo en nuestro país es de 326.500 pesos. Los trabajadores, sin embargo, reciben 350.000 pesos líquidos. Esa diferencia es subsidiada por el Estado, algo que la CUT busca evitar en este plan. Ciertamente va a tener un impacto, un aumento de costos significativo. Y un aumento de costos para ¿quiénes? Para las pymes, que nuevamente son las que se van a ver afectadas. Pero sí entendemos que en el caso de pequeñas y microempresas, efectivamente es necesario ver medidas de apoyo. Este lunes la Central Unitaria de Trabajadores se reunirá con el gobierno para dar el puntapié inicial a las tratativas y así aumentar nuevamente el salario mínimo. Hacemos la pausa y ya volvemos con la última parte de Agenda Económica.
La aprobación del bono a la clase media, cómo avanza la entrega de los créditos FOGAPE y también el cambio al frente del Ministerio del Trabajo fueron los temas principales que desarrollamos en las entrevistas de esta semana. Veamos un compacto con lo mejor, partiendo por el personaje que sorprendió con su llegada al gabinete. Mi primera pregunta, ministro, quiero que me responda con la mayor honestidad y sinceridad. ¿Usted cree que avanzaremos en un acuerdo en la reforma de pensiones en lo que queda de gobierno? Yo creo, Nicolás, que a estas alturas, después de prácticamente 10 años de distintos informes de la Comisión Bravo, de la Comisión Marcel, de los intentos de la presidenta Bachelet y ahora del presidente Piñera por sacar adelante una ley que reforme y mejore las pensiones del país, sería inaceptable que lo postergáramos nuevamente, porque la postergación significa esperar una convención constituyente, un nuevo gobierno que sea elegido, plebiscito, elección de un nuevo parlamento y nueva reforma. Yo reflexiono si el mundo político parlamentario que hoy día está quiere demorarse 3 o 4 años más en mejorarle las pensiones a los adultos mayores del país. Y yo creo que hay que, por consiguiente, agotar todos los esfuerzos para que eso no ocurra, no haya postergación y podamos alcanzar algún nivel de acuerdo básico, fundamental, que permita generar ese mejoramiento de las pensiones. Y yo creo que este es un tema que, con buena voluntad, con claridad en que lo que importa es eso, mejorar las pensiones, con mucho diálogo y con flexibilidad podemos avanzar. Y yo creo que en esto mi esfuerzo va a estar, en primer lugar, en mirar qué es lo que en todas las encuestas que se han hecho en los últimos 6 meses señala la ciudadanía. La ciudadanía nos está diciendo al gobierno y a los legisladores, queremos, un 53% de los chilenos lo dice, que vaya la mayor cantidad o todo a una cuenta individual y que la solidaridad se haga con la plata del Estado, pero no con la cotización del trabajador. Un 35% nos dice, yo estoy dispuesto a compartirlo, mitad y mitad, ¿cierto? 3 y 3. Y solamente un 15%, que es la tesis que defiende la oposición, dice que vaya todo a un fondo solidario. Entonces, cuando muchas veces decimos, hay que escuchar a la ciudadanía, hay que tener calle, bueno, yo voy a invitar también a que reflexionemos sobre este punto. Y en segundo lugar, yo creo que hay elementos como para poder establecer, ¿cierto?, parámetros básicos fundamentales, mínimos, de lo que técnicamente es sostenible, porque el problema más grave que tenemos hoy día, Nicolás, es que yo veo que hay un divorcio muy grande entre lo político y lo técnico. Y ministro, sí, y yo quiero preguntarle, sí, usted sí. hizo el resumen de las encuestas, yo también las he visto, pero en esto no tiene que convencer a la ciudadanía, sí. Usted tiene que convencer o llegar a un acuerdo con políticos que no piensan lo mismo que usted. Entonces, por lo que usted me estaba mencionando, sí. Usted quiere convencer a la oposición de llegar al 3 y 3 como una solución y no buscar un punto intermedio. No, yo creo que hay, obviamente, cuando usted se dispone en una mesa de dialogar, tiene que estar dispuesto a ceder. Pero el dialogar y el ceder no significa que uno imponga su mirada y el otro la acata. Dialogar significa, veamos este punto de vista mío, veamos este tuyo y busquemos, ¿cierto?, un camino de acuerdo. Ministro, usted habla de tener la voluntad de ceder y llevándolo al otro gran tema que va a tener que enfrentar, que es el tercer retiro de fondos. El gobierno ¿podría tener la voluntad de ceder en la intención de ir al Tribunal Constitucional? Aquí en Agenda Económica el ministro de Hacienda dijo el lunes que van a ir al Tribunal Constitucional. El ministro de las Express dijo lo mismo posteriormente. También el secretario general de Gobierno. Y ahora usted también reafirma esa postura. Quisiera preguntarle su convicción personal. ¿Es intransable el ir al Tribunal Constitucional o ahí también está la opción de ceder? Mire, Nicolás, lo que no puede un gobierno es dejar de cumplir con la ley. La Constitución política es clarísima en señalar cuáles son atribuciones de los parlamentarios y cuáles son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo. Y las materias de seguridad social y las materias que irrogan gasto está claramente establecido, como ya lo dijo el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la reforma anterior, de lo que no se puede hacer. Entonces, decirle al gobierno, incumpla usted la ley, deje que pasen por sobre la Constitución y que el Parlamento haga lo que se le antoje o tenga una mirada obsecuente sobre la Constitución, me parece que es un mal camino.
Y por eso que cuando existen estas contiendas, en Chile y en todas partes del mundo, hay un tribunal constitucional que las dirime. ¿La postura es igual de tajante del presidente respecto a ir sí o sí al tribunal constitucional? Mire, este es un tema que lo está viendo más que el Ministerio del Trabajo, lo está viendo el Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que esto no está en la Comisión de Trabajo, está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El ministro Osa es el que está viendo este aspecto y por consiguiente la decisión final la va a adoptar el presidente. Pero claramente la decisión que no puede eludir un gobierno es hacer respetar la Constitución política cuando el Parlamento sobrepasa sus atribuciones y se arroga potestades y atribuciones que no tiene. A su juicio, el que se promulgó hoy es un mejor proyecto del que presentaron hace casi un mes. Mira, nosotros ingresamos hace prácticamente 13 días, hemos tenido 13 días de tramitación. Sí, yo entiendo que hemos mejorado ciertas cosas y eso es muy bueno para los chilenos. También creo que también muestra un poco el espíritu del gobierno, en qué sentido que entendemos que tratamos de hacer buenos proyectos y con eso ir al Congreso, pero también entendemos que ahí se pueden mejorar algunas cosas. Y efectivamente nosotros escuchamos, dialogamos, que es algo que siempre hemos dicho, donde el diálogo debe ocurrir es en el Congreso, y creo que parte de ese diálogo se ve en el proyecto que hemos aprobado hoy día. Sí, y estuvieron todo el fin de semana dialogando, trabajando intensamente también el domingo para que el Senado aprobara también este proyecto. ¿Qué conclusión saca, ministro, de estos días tan intensos de que realmente sí se puede hacer una discusión cívica, una discusión en algo cordial en el Congreso, algo que también escasea durante estos días? Mire, yo creo muy bueno que efectivamente tengamos una discusión en el Congreso y así como en general en la sociedad chilena, donde podamos conversar, donde podamos ponernos de acuerdo y donde esto se plasme en resultados. Y yo creo de alguna forma eso es lo que estamos viendo hoy día. Hoy día tenemos un resultado importante. Fíjense que nosotros salimos ayer del Senado y entramos hoy día a la Cámara de Diputados al tercer trámite y bueno, logramos despacharlo durante el día de hoy y sin necesidad de ir a una comisión mixta. Yo creo que eso también tiene que ver con que nosotros hemos escuchado, pero también hemos tenido un buen ánimo en general en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados hoy día, y nosotros agradecemos eso. Yo creo que eso también es bueno decirle a los chilenos que podemos llegar a acuerdos y que son acuerdos que van al final del día a beneficiarlos a ellos. Quería retomar lo que usted mencionó también un poco antes, el hecho de que la focalización ya no es algo escrito en piedra del concepto de que en economía, lo sabe usted mucho mejor que yo, las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, entonces siempre hay que priorizar. ¿Qué ha cambiado? Y le pregunto directamente a usted respecto al concepto de focalizar. ¿Es algo que ya no es algo tan urgente, especialmente en la crisis que estamos viviendo ahora? No, yo creo justamente que el punto es el siguiente. Siempre los recursos fiscales son escasos. Y a mí como ministro de Hacienda soy el más interesado, obviamente, en priorizar y ver exactamente qué necesidades son las más importantes de satisfacer. Sin embargo, hoy en día estamos en una pandemia, ¿no es cierto? Y tenemos a muchos de nuestros compatriotas en sus casas. Y eso significa que muchos de ellos no pueden trabajar. Cuando eso ocurre, obviamente lo que tenemos que hacer es generar políticas que vayan, ¿no es cierto?, a ayudarlos en este contexto. El día de mañana, ¿no es cierto?, cuando la pandemia vaya en retirada, ojalá sea pronto, pero no lo sabemos, el día de mañana, bueno, volveremos un poco a pensar más cómo focalizar de forma más certera, ¿no es cierto? Ahora que le dieron doble check a este proyecto, ¿qué es lo que viene ahora en su principal foco de atención, la reforma de pensiones? Vienen muchos focos, Nicolás. Nos preocupa efectivamente la reforma de pensiones, pero en el cortísimo plazo nos preocupa implementar bien este bono, que lleguen los bonos, que se implementen las mejoras del IFE, que estábamos hablando del ingreso familiar de emergencia, que va a llegar a 10.400.000 personas. Eso también tiene que ir con un cambio de un decreto que nosotros tenemos que hacer junto a la ministra de Desarrollo Social. Eso también es importante hacerlo en el corto plazo, ver que todo esto se implemente muy bien. Posteriormente, efectivamente, la reforma de pensiones es muy importante, pero también es importante tratar de recuperar nuestra economía, tratar de recuperar el número de empleo
y por lo tanto tratar de recuperar, ¿no es cierto?, los empleos que se han destruido y volver a crecer. Eso también es importante y va a ser parte de nuestras preocupaciones en los próximos meses. Si avanza el tercer retiro de los fondos de pensiones, ¿usted apoya que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional? Nosotros hemos dicho que como gobierno tenemos que hacer muchas cosas, pero una de las cosas que también nos tienen que preocupar es respetar nuestra institucionalidad. Hoy día tenemos una constitución, esa constitución dictamina reglas del juego y en materia de previsión y seguridad social, la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, este tipo de iniciativas, nosotros lamentablemente significa como están fuera de la regla del juego. Si es necesario acudir al Tribunal Constitucional, lo vamos a tener que hacer. El número exacto son 40.590 créditos FOGAPE cursados. Es muy importante decir que cursar no es que estén otorgados, sino que están en alguna parte del proceso de entrega de un crédito. Exacto, pero ya están disponibles para los clientes que Banco Estado está en este momento activamente apoyando a través de este programa FOGAPE Reactiva. Estamos buscando todas las formas disponibles para apoyar particularmente a las microempresas, a las pequeñas empresas, que es donde Banco Estado tiene su rol, donde cumple su rol social. Dentro de esos casi 41.000 créditos cursados por más de 500.000 millones de pesos, el 97% son a micro y pequeñas empresas, así que eso nos tiene muy satisfechos de poder ayudar. Lo primero que hay que decir es que Banco Estado ha entregado alrededor del 70% de los créditos FOGAPE Reactiva. Estamos del sistema, estamos muy activamente desarrollando las relaciones, las conversaciones con los gremios y estamos, creo yo, entrando a un nivel de detalle con cada gremio, con cada asociado para entender su situación. Obviamente que el crédito no es la solución para todo el mundo. Nosotros tenemos como institución financiera, nosotros otorgamos créditos y lo que sí hemos estado muy focalizados es en entender la situación para entregar la mejor solución a cada empresa. Como decía, ya sea nuevos créditos o refinanciamiento de créditos existentes o, como decía al comienzo, postergación de cuotas, que fue una solución que propuso Banco Estado a sus clientes de micro y pequeñas empresas hasta 100.000 unidades de fomento de venta, en el cual propusimos postergar 3 cuotas hasta el final del crédito sin interés. O sea, estamos desplegando una batería de alternativas para los distintos casos, cada caso es distinto, y nuestros programas de asesoría, nuestros programas de acompañamiento a la micro y pequeña empresa nos permiten entender muy bien la situación. Como digo, no tenemos la solución para todos, pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para buscar la mejor solución a cada caso. Pues el Banco Central en el último informe de política monetaria ya dijo que no esperan subir la tasa de interés este año y con suerte sería en 2022. Eso uno puede traducirlo, sabemos que no es el único factor, pero podríamos traducirlo en que no debiera subir la tasa de interés para quien pueda evaluar pedir el FOGAPE Reactiva en un tiempo más. Bueno, el FOGAPE Reactiva, como hablábamos, ¿no es cierto?, tiene un plazo de hasta 7 años, por lo tanto la situación de este año es una parte del costo financiero. La señal que dio el Banco Central obviamente que es una buena señal porque mantiene el costo que hemos tenido durante el último año con esta expectativa que entrega el presidente de mantenerla hacia fines de año. Yo creo que es una buena noticia y es importante que, dadas todas las restricciones que tienen las empresas para operar, tengamos un escenario de tasas de interés en la cual podamos mantener y poder mantener una oferta atractiva de crédito para quienes lo necesitan.